Nunca pensé que 18 millones de pesos podrían comprar el silencio de mis propios hijos. Pero eso fue exactamente lo que pasó, y lo peor no fue el dinero, lo peor fue descubrir que para ellos yo valía menos que esa cifra. Menos que una transferencia hecha en minutos, menos que una excusa bien dicha en el momento correcto. Tengo 67 años, me llamo Teresa. Y durante 42 años trabajé como costurera en un pequeño local del centro, cosiendo vestidos que nunca fueron míos, arreglando trajes que otros usaban en sus momentos importantes mientras yo aprendía a guardar cada billete como si fuera un seguro contra el olvido, porque siempre me repetí que todo ese esfuerzo tenía un destino claro, un final tranquilo. Una vejez acompañada, ese fue mi error, creer que el amor que yo daba iba a regresar de la misma forma, creer que el sacrificio construye lealtad automáticamente, cuando en realidad, a veces solo construye costumbre. Si esta historia ya te está haciendo ruido por dentro, si algo de lo que estás escuchando se parece aunque sea un poco a tu realidad o a la de alguien que conoces, suscríbete ahora mismo al canal. Pero no lo veas como un clic más, míralo como una decisión, porque cada vez que te suscribes estás eligiendo no ignorar estas verdades incómodas, estás entrando a un espacio donde estas historias no se maquillan, donde se dicen como son, y donde quizás, solo quizás, una de ellas puede abrirte los ojos. Antes de que sea demasiado tarde, además, cada suscripción hace que este tipo de contenido llegue a más personas que hoy están viviendo algo parecido en silencio, así que no lo dejes para después, hazlo ahora. Porque las historias que incomodan son las que más necesitas escuchar completas. Mis hijos. Daniel y Laura, 39 y 35 años, dos mundos completamente distintos bajo el mismo apellido. Daniel siempre fue el fuerte, el que no lloraba, el que aprendió desde joven a endurecer el rostro, alto, de espalda ancha, voz firme, de esos hombres que parecen tener todo bajo control incluso cuando no es cierto. Trabajaba en ventas, siempre impecable, camisa bien planchada, reloj visible, palabras seguras. Pero con el tiempo entendí que detrás de esa seguridad había una necesidad constante de sostener. Una imagen que le costaba más de lo que admitía, y Laura, ella era lo opuesto en apariencia, cabello castaño claro, sonrisa suave, voz dulce, la que siempre sabía cómo hablar, cómo acercarse, cómo hacerte sentir importante, pero hay personas que aprenden a usar esa dulzura como herramienta, no como reflejo de lo que realmente sienten. Todo empezó cuando vendí el apartamento donde viví 28 años con su padre, un lugar que no solo tenía paredes, tenía historia, tenía discusiones, tenía reconciliaciones, tenía silencios compartidos. Lo vendí en 185 millones de pesos, una cifra que para muchos puede ser solo un número, pero para mí era la suma de toda una vida, cada rincón convertido en dinero. Cada recuerdo reducido a una cifra en el banco, y aún así lo hice convencida de que estaba tomando una decisión inteligente, porque Daniel me habló de seguridad, de estabilidad, de no dejar ese dinero quieto, de hacerlo crecer, y yo no vi peligro, vi preocupación, vi interés, vi a un hijo que supuestamente quería lo mejor para su madre. Las sugerencias comenzaron suaves, casi invisibles, conversaciones donde él llevaba el control sin que yo me diera cuenta, hablaba de inversiones como si fueran oportunidades que no se podían dejar pasar. Usaba términos que yo no entendía del todo, porcentajes, retornos, riesgos calculados, y poco a poco me fue haciendo sentir que sin su guía yo podía perderlo todo, que el dinero quieto era dinero perdido. Y en ese punto ya no estaba tomando decisiones sola, estaba confiando en alguien que yo creía que jamás usaría esa confianza en mi contra, hasta que un día me pidió 10 millones de pesos para una inversión rápida, segura, con retorno en menos de 2 meses, y yo no dudé, porque cuando confías de verdad, no haces preguntas, solo entregas. Esos 2 meses pasaron sin noticias, luego vinieron las primeras explicaciones, los retrasos, los ya casi, los solo dame un poco más de tiempo, y mientras eso pasaba, Laura empezó a aparecer con sus propias necesidades. Pero ella no hablaba de inversiones, hablaba de urgencias, del colegio de los niños, de una cuenta médica inesperada, de situaciones que no podían esperar, cantidades pequeñas al principio, 500,000, 800,000. 1 millón, cifras que no parecían peligrosas, pero que, sumadas se convirtieron en algo mucho más grande, y cada vez que yo dudaba, ella tenía una frase lista, una que me hacía sentir culpable por siquiera pensar en decir que no. El momento que me despertó no fue una discusión, no fue una confesión, fue algo mucho más silencioso.
Fui a visitar a Laura sin avisar, como lo había hecho tantas veces antes. Llevé mercado, llevé cosas para los niños. Toqué la puerta, y nadie abrió, pero adentro había ruido, voces, risas, vida. Me quedé ahí parada varios minutos, esperando, pensando que tal vez no me habían escuchado, hasta que entendí que sí. Que simplemente no querían abrir, y en ese instante algo cambió. No fue enojo, fue claridad, una claridad fría que no se puede deshacer una vez que aparece. Esa misma semana empecé a revisar todo con calma, sin decir nada, sin confrontar a nadie, y lo que encontré no fue una sospecha, fue una realidad organizada en números. Daniel no había invertido nada. Ese dinero se había ido en deudas personales, tarjetas acumuladas, préstamos que nunca mencionó, y un carro de 72 millones de pesos que apareció como si fuera normal, como si no tuviera una historia detrás. Y Laura. Laura no estaba en ninguna crisis, simplemente había aprendido que yo siempre respondía, que yo siempre resolvía, que yo nunca decía que no, y cuando alguien entiende eso, empieza a usarlo. En total, entre los dos, salieron más de 18 millones de pesos de mi cuenta, y lo más duro no fue ver el número, fue entender que en ningún momento existió la intención real de devolverlo, que no era un apoyo temporal. Era una dinámica establecida, una costumbre disfrazada de necesidad, así que los llamé, a los dos, al mismo tiempo, no para discutir, no para gritar, sino para cerrar algo que llevaba demasiado tiempo abierto. Y cuando estuvieron frente a mí, no hablé del dinero, les hice una sola pregunta, una que no se responde fácil: ¿en qué momento dejé de ser su madre, y me convertí en su solución? El silencio que vino después no fue incómodo, fue revelador. Daniel evitó mirarme, Laura intentó hablar, justificar, suavizar lo que ya no se podía suavizar, pero ya no era un tema de palabras. Era un tema de decisiones repetidas, de patrones que ya no podía ignorar, y ese día no levanté la voz, no hice un escándalo, hice algo más difícil, algo que nunca había hecho antes, puse un límite, cerré el acceso. Cambié mi forma de responder, y entendí que decir no me hacía mala madre, me hacía una persona que finalmente se estaba respetando. Hoy sigo aquí, con menos dinero, sí, pero con una claridad que no tenía antes, con una tranquilidad que no depende de agradar, ni de resolver, ni de sostener lo que otros no quieren sostener. Y si tú estás escuchando esto y sientes que siempre eres tú quien da más, quien ayuda más, quien está cuando los demás desaparecen, detente un momento y pregúntate algo que puede incomodar. ¿Pero qué necesitas responder con honestidad? ¿Te aman por quien eres, o te buscan por lo que das? Cada comentario me demuestra que estas historias no son casualidad, que llegan a quien las necesita en el momento exacto, y si quieres seguir escuchando relatos que te abren los ojos, que te hacen cuestionar y que te preparan para ver lo que otros prefieren ignorar, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque cada video que viene puede darte una pieza más de claridad para tu propia vida. Y a veces, una sola historia a tiempo puede evitar una herida que dura años. Nos vemos en la próxima historia, donde lo que parece pequeño, termina cambiándolo todo.